Hola, vamos a seguir tratando en esta lección con la ley de Gauss de una manera directa o indirecta. Y lo primero que vamos a hacer es continuar con lo que estuvimos tratando en la lección pasada acerca de algunos resultados, algunas expresiones fundamentales relacionadas con el uso de coordenadas que no son necesariamente las coordenadas cartesianas. Entonces comienzo reproduciendo algo de lo que ya se mencionó en la lección anterior, algunos resultados que ya tuvimos en la lección pasada. Entonces, primero, algo que vale la pena recalcar es que, tal como uno podría pensar de una manera ingenua, el espacio en el que nos movemos, donde van a estar metidas estas cargas, estamos suponiendo que es el espacio euclidiano tridimensional. Todo eso puede parecer bastante obvio y todavía pues a finales del siglo XIX pues parecía que las cosas tenían que ser así. De hecho, aquí hablando un poquito de la historia, en la segunda mitad del siglo XIX, personajes como Riemann, como Clifford, al darse cuenta de que habría otras posibilidades, otras geometrías posibles para un espacio en 3 dimensiones, ellos consideraban que pues esas otras opciones podrían explorarse y que en todo caso sería una cuestión experimental el determinar en qué tipo de espacio realmente nos encontramos. Lo que sabemos es que el suponer que el espacio que nos rodea es el espacio euclidiano tridimensional, eso funciona bastante bien. No es lo que hoy pensaríamos de acuerdo con los desarrollos de la física del siglo XX, pero para lo que estamos aquí tratando, es decir, si estamos hablando de la electrodinámica clásica, esa es una de las suposiciones. Estamos pensando en que existe un tiempo absoluto, un espacio absoluto, tal como se imagina uno en la mecánica newtoniana, y que existen los sistemas de referencia inerciales y que el espacio tridimensional tiene justamente la geometría del espacio euclidiano tridimensional. Cada punto de ese espacio, como ya sabemos, se puede representar mediante un vector de posición. Y lo que veíamos en la lección anterior es que el vector de posición R de cualquier punto se puede expresar no necesariamente en función de las coordenadas cartesianas x, y, z, que son la elección más simple y natural, sino que podemos utilizar otras variables que en algunos casos resultan más convenientes que las coordenadas cartesianas. Aquí recuerden, Q1, Q2, Q3 no representan cargas, sino que son las coordenadas generalizadas, curvilíneas, ortogonales, muchos nombres que aquí se utilizan, que vamos a estar utilizando y que, como decía, esperemos que no se confundan con cargas. Realmente la posibilidad es mínima. Entonces, lo que hacen estas coordenadas, entre otras cosas, es definir curvas que pasan por cada punto del espacio. La idea es que podemos fijar, por ejemplo, Q2 y Q3 y solamente variar Q1. Entonces, si nos movemos sobre los puntos en donde nada más la coordenada Q1 varía, entonces vamos a tener una curva en el espacio y el vector tangente a esa curva pues va a ser, de acuerdo con la definición de la derivada parcial, justamente el vector parcial de R con respecto a Q1. Recordemos que cuando se deriva el vector de posición con respecto a un parámetro, entonces lo que vamos a obtener es el vector tangente, algo similar a la velocidad instantánea que conocemos en la mecánica elemental. De una manera similar, si ahora a través de este punto variamos, por ejemplo, la coordenada Q2, vamos a describir otra curva distinta a la anterior que va a tener un cierto vector tangente que es, otra vez de acuerdo con la definición de la derivada, la parcial de R con respecto a Q2. Y finalmente, si nos fijamos en la curva en donde solo la coordenada Q3 varía, entonces vamos a tener una línea que pasa por este punto, que quién sabe qué forma tenga, no necesariamente tienen que ser rectas o círculos, sino que pueden ser cosas más complicadas que eso, pero aquí vamos a tener un vector que sería la parcial de R con respecto a Q3, y el hecho de que estas coordenadas sean independientes entre sí trae como consecuencia que estos vectores sean
linealmente independientes, es decir, no van a estar en una misma línea ni en un mismo plano, sino que van a generar un cierto volumen. Y la definición de las coordenadas ortogonales precisamente tiene que ver con cómo son estos vectores. Si estos vectores son ortogonales entre sí, entonces las coordenadas se llaman ortogonales también. Entonces ya definimos en la lección pasada esto que se conoce como los factores de escala, estas HI, que son precisamente la norma de cada uno de esos vectores. Aquí la I corre de 1 a 3. Y estas funciones, como veremos enseguida, son muy útiles, son necesarias para expresar cosas como la divergencia, el rotacional, el laplaciano, etc. De hecho, en la lección anterior ya vimos que el gradiente de una función cuyo dominio es este espacio euclidiano, ese gradiente se puede expresar así, como 1 sobre h1 por la parcial de f con respecto a q1 por e1. Este vector e1 simplemente es este vector ya normalizado. Ya como es costumbre, estos gorros lo que representa son vectores unitarios, y justamente estos vectores, repito, se obtienen de los vectores que aquí tenemos definidos en forma directa por las derivadas. Entonces uno los normaliza y eso entonces define a estos vectores, que en este caso van a formar una base ortonormal en cada punto del espacio. Entonces aquí esto continúa en forma similar. Ahora tendríamos 1 sobre h2, la parcial de f con respecto a q2 por e2, más 1 sobre h3, la parcial de f con respecto a q3 por e3, lo cual obviamente se puede expresar de esta forma compacta, que es 1 sobre, la suma de i igual a 1 a 3 de 1 sobre hi por la parcial de f con respecto a qi por el vector unitario ei. Lo que interesa hacer ahora es hallar la expresión para la divergencia de un campo vectorial. Y para ello comienzo haciendo un pequeño resumen de las cosas que uno regularmente conoce de los libros de cálculo diferencial o integral en varias variables. Entonces aquí pues recordemos que la divergencia de un campo vectorial se suele definir como la parcial de fx con respecto a x más la parcial de fy con respecto a y más la parcial de fz con respecto a z, donde estas fx, fy y fz son simplemente las componentes cartesianas del campo vectorial f. Entonces aquí f es un campo vectorial. Este campo vectorial se va a poder expresar siempre en términos de la base IJK, y precisamente las componentes que aquí resultan necesarias son esto que estamos llamando fx, fy, fz, como es más o menos una notación que regularmente se emplea. Estas f's son, a diferencia de esta f con la flechita, este es un campo vectorial. Estas son campos escalares o simplemente funciones de valores reales que aquí uno pues tiene que derivar, y la suma de estas derivadas es una función escalar nuevamente, y eso pues sirve para definir la divergencia de un campo vectorial. La divergencia entonces uno puede probar si uno toma esto como definición. La divergencia, decía, entonces nos lleva al teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, que ya se mencionó previamente. Lo que dice el teorema de Gauss es que si nos fijamos en alguna superficie cerrada, S, y suponemos que este campo vectorial F está definido en la región pues que abarca este volumen y esta superficie, entonces el teorema de Gauss lo que afirma es que la integral de f.dA calculada sobre la superficie cerrada S, aquí recuerden es esencial que esta superficie esté cerrada, entonces esto es lo mismo que la integral sobre el volumen encerrado por la superficie. Eso solamente existe si es que la superficie S es cerrada, entonces sí vamos a tener un volumen encerrado, que es el que aquí aparece, y la integral del lado derecho es una integral triple. Entonces lo interesante de esta fórmula es que relaciona una integral de superficie con una integral de volumen,
que pues es justamente la integral de la divergencia, y si uno emplea esta relación, uno puede demostrar que esto es cierto. El teorema de Gauss o de la divergencia, que es lo que aquí está escrito, es esencialmente la aplicación del teorema fundamental del cálculo. De hecho, vamos a escribir esto mismo que está aquí escrito de una manera compacta, de una manera más detallada, para que, bueno, veamos, entre otras cosas, la relación que tiene este resultado con el teorema fundamental del cálculo, y lo que me interesa en particular es tener una relación más explícita que nos va a servir en unos pocos minutos más tarde para hallar la expresión de la divergencia en cualquier sistema de coordenadas que no sean precisamente las coordenadas cartesianas, que, bueno, llevan expresiones muy sencillas, pero como ya señalaba, no siempre estas coordenadas cartesianas son las más convenientes para cualquier problema que nos llegue a interesar. Entonces, esta forma es una forma compacta, utilizando pues la notación vectorial, pero en forma un poquito más detallada. Lo que esto significa es que la integral sobre S de f punto de A, pero la f, como decía, se expresa en términos de la base IJK a través de estas componentes, y algo similar podemos hacer con el vector de A. El resultado de este producto punto nos lleva a una expresión que es algo de esta forma, como fx por dy de z más fy de z de x más fz de x de y. Aquí hay unas pocas cosas que es conveniente recalcar antes de continuar, y se refiere a lo siguiente. Esta integral, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, y también debe de resultar familiar para ustedes de los cursos básicos de electromagnetismo y de los cursos de cálculo integral en varias variables, esto es lo que se llama el flujo de f a través de la superficie. Entonces la idea, grosso modo, es que esta fx, que tiene que ver con la componente, bueno, es la componente en x del campo vectorial f, si pensamos que este es el eje x, entonces esa componente va a producir un flujo en la dirección normal a esta, o más bien en el plano normal a esta dirección, y precisamente dy por dz, aquí tendríamos precisamente los ejes y y z, entonces dy por dz podríamos pensar que es el elemento de superficie ortogonal a la dirección x, y es por ello que esta combinación aparece justamente de esta manera, y los otros términos que aquí he escrito se obtienen simplemente del primero mediante una permutación cíclica. Vean que aquí tenemos x, y, z, x, y, z, x, y, z. Entonces, con uno de estos términos, los otros que siguen simplemente se deducen, intercambiando pues los papeles de estas variables. Esto que está aquí, vale la pena destacar que es simplemente una forma conveniente de escribir lo mismo que está dado en la expresión de arriba en forma mucho más compacta. En realidad hay que recordar que tanto en el caso de una integral de línea como en una integral de superficie, lo que regularmente necesitamos es hacer una parametrización de la superficie, es decir, si estamos utilizando coordenadas cartesianas, bueno, aún así, las coordenadas cartesianas de los puntos de la superficie se tienen que parametrizar en función de dos parámetros, dos porque la superficie es algo bidimensional, y esta notación que está aquí siendo empleada simplemente es una manera conveniente de recordarnos qué es lo que tenemos que hacer, pero en realidad aquí esta notación esconde una definición mucho más detallada, que es lo que uno precisamente encuentra en los libros de cálculo integral en varias variables. Entonces, este lado izquierdo ya escrito de una manera un poquito más detallada, sería esto que aquí escribí, aunque como dije, esta notación todavía esconde ciertas definiciones que tienen que ver con el cálculo de jacobianos, eso seguramente les sonará familiar,
pero esta forma de escribir las cosas nos va a ser útil dentro de unos minutos para hallar la expresión de la divergencia ahora en un sistema de coordenadas ortogonales arbitrario. Entonces el lado izquierdo tendría esta forma, mientras que el lado derecho, como aquí mencionaba, pues va a corresponder a esto que espero que se pueda escribir a continuación. Sería la parcial de fx con respecto a x más la parcial de fy con respecto a y más la parcial de fz con respecto a z por dx de y de z. Es decir, el elemento de volumen que aparece aquí simplemente es el producto de dx por dy por dz, que tiene que ver con el hecho de que para las coordenadas cartesianas precisamente el volumen se puede definir o calcular de esa manera. Entonces vean que esta es una integral triple, es una integral doble, y grosso modo lo que hacemos para pasar de un lado a otro es realizar una de las integraciones que aquí estarían involucradas. Del lado derecho tenemos una integral triple, y si integramos primero sobre x, entonces nos va a quedar fx por dy de z, que es justamente lo que aquí tenemos, y así sucesivamente con los otros términos. Entonces, de esa manera, de una forma muy pues grosera, no muy precisa, uno puede entender por qué estas dos cosas están relacionadas y cómo es que el teorema de Gauss en el fondo es la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar el teorema fundamental para una de cada integral que aquí aparece, y por eso es que aquí tenemos tres términos de esa forma. Entonces aquí no vamos a detenernos a probar la validez de esta relación, sino que ya vamos a suponer que esto es cierto y vamos a emplear esta relación, como decía, para deducir la fórmula de la divergencia de un campo vectorial en coordenadas curvilíneas. Entonces ahora lo que voy a comenzar a hacer es traducir lo que aquí tenemos para un sistema arbitrario de coordenadas ortogonales. Entonces, para comenzar, lo que vamos a tener a continuación es que un campo vectorial que podíamos expresar de esta forma en términos de I, J y K también se puede expresar como combinación de los vectores E1, E2 y E3. Como señalaba en la lección anterior, forzosamente los vectores E1, 2 y E3 nos van a dar una base. Entonces aquí, como decía, vamos a tener tres vectores que por fuerza no son colineales ni coplanares, sino que van a formar una base en el espacio, y esa base nos sirve para representar cualquier vector en cualquier punto. Entonces eso es justamente lo que estamos aquí utilizando. Entonces, así como fx, fy, fz son funciones que aquí habría que conocer básicamente como función de x, y, z para calcular estas derivadas, algo similar es lo que nosotros ahora podemos suponer en el caso de un sistema de coordenadas arbitrario. Aquí cualquier campo vectorial se va a poder expresar en términos de esta base, y estos coeficientes también son funciones como lo era fx, fy y fz, solamente que ahora lo que nos va a interesar en particular es que estas funciones se expresen ya no como función de x, y, z, sino como función de las coordenadas curvilíneas o ortogonales que aquí vamos a querer usar. Entonces, esta es la expresión para la f, y lo que hago para comenzar es, igual que antes, tratar de expresar el producto de f punto de a, es decir, esto que está del lado izquierdo en el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Entonces, en el caso cartesiano, eso se escribe así. En el caso de un sistema de coordenadas ortogonales, la diferencia va a ser esta. Vamos a tener de nuevo las componentes del campo vectorial, solamente que ahora los elementos de área ya no son productos directamente de las coordenadas, sino que vamos a necesitar a los factores de escala. Es decir, ahora en lugar de y por dz, lo que vamos a necesitar es h2 dq2 por h3 dq3. Es decir,
Ahora estas coordenadas Q1, Q2, Q3 que estamos empleando ya no necesariamente corresponden a longitudes. Recuerden ustedes que la definición elemental de las coordenadas cartesianas son longitudes. Para localizar el punto de coordenadas 3, 8, 45, pues lo que uno hace es avanzar 3 unidades para acá, 8 para acá, 45 hacia arriba. Entonces las coordenadas cartesianas representan eso, longitudes. Pero las coordenadas Q1, Q2, Q3 ya no necesariamente representan longitudes, pueden representar ángulos o inclusive pueden representar nada de eso. Entonces justamente los factores de escala, bueno, digamos que por eso se llaman factores de escala, lo que hacen es convertir a los DQs en longitudes, es decir, este producto ya va a ser una longitud, este producto es una longitud, y justamente este producto de esas dos longitudes lo que nos va a dar es un área, precisamente porque estamos pensando en coordenadas ortogonales. Aunque ahora las coordenadas que estamos empleando ya no van a ser cartesianas, de todas maneras la base que estamos empleando sigue siendo una base ortogonal, así es de que eso es lo que nos lleva a que los elementos de área otra vez se consigan multiplicando lado por lado. Vean que eso solamente es cierto en el caso de un rectángulo, y aquí precisamente tenemos rectángulos porque aquí tenemos ángulos rectos entre estas direcciones. Aquí simplemente como comentario, vean ustedes que este producto de h por dq tiene unidades de longitud, exactamente como pasa en el caso cartesiano. Recordemos que el gradiente en cartesianas es la parcial de f con respecto a x por y, la parcial de f con respecto a y por j, la parcial de f con respecto a z por k, pero en ese caso, con respecto a lo que estamos derivando, tiene unidades de longitud, como decía. Aquí las h's hacen justamente la compensación, hacen que ya este producto de h por dq tenga unidades de longitud, cosa que también se puede ver de esta relación. Si aquí pensamos de una manera muy burda que se pasara este denominador al lado izquierdo, o bueno, no es necesario eso. La r tiene que ver con el vector de posición, sus dimensiones son de longitud, o sea, la norma de r es una longitud, es la distancia. Entonces, de aquí se ve que el valor o las unidades que tienen las h's es las unidades de longitud entre las unidades de la q, que como dije puede ser longitud, puede ser ángulo o puede ser nada de eso. Pero de aquí entonces uno ve que la longitud tiene que ser igual a h por dq, cosa que aquí decía se puede ver por analogía con lo que ocurre en el caso cartesiano, y eso es justamente lo que está detrás de esta expresión que aquí ya escribí. Entonces, lo que toma el papel de lado por lado, pues sigue siendo también lado por lado, pero para que sean longitudes necesito los factores de escala, que como decía, pues por eso se llaman así, son los factores que nos convierten un incremento en una coordenada en lo que ahora sí sería una longitud. Los otros términos pues se obtienen, como dije antes, simplemente por permutación cíclica. Vean ustedes, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Así es de que aquí es un poquito ocioso, pero pues lo voy a escribir. Tendríamos f2 por h3 de q3 por h1 de q1. Noten que en todo esto no hay repetición de las variables. Aquí tenemos x y z, las tres diferentes, x y z diferentes, x y z diferentes. Aquí también 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el último término sería f3 por h1 de q1 por h2 de q2. Ahora, esto se puede escribir también, por supuesto, de esta otra forma, como h2, h3, f1. Aquí los reúno, estas funciones, como veíamos en la lección anterior, estas h's en general no son constantes, sino funciones. Entonces esas funciones las podemos agrupar junto con estas funciones, que son las componentes del campo vectorial, y algo similar va a ocurrir con los términos que siguen. Entonces aquí vamos a tener dq2, dq3, a eso hay que sumarle h, pues
como gusten. Aquí, digamos, si mantenemos la escritura en forma cíclica, así como aquí tenemos 1, 2, 3, aquí podemos agruparlo para que quede 1, 2, 3, aunque eso no es muy relevante en lo que sigue, pero pues simplemente como una manera de escribir las cosas se puede hacer así justamente. Entonces aquí tendríamos H1, H2 por F3 por DQ1 por DQ2. Entonces lo que me interesa, la razón para hacer este paso muy trivial, es que ahora esta expresión que tenemos aquí, vean ustedes que es algo similar a la expresión que tenemos aquí. Es decir, cuando, por ejemplo, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es que una integral de una función de una variable se puede calcular mediante la primitiva de esa función y cosas así, pero lo que quiero aquí recalcar es que en esos teoremas, cuando derivamos, cuando integramos, el carácter, las unidades en particular que tengan las coordenadas, las variables que usamos, no son relevantes. Es decir, aquí si estoy pensando en forma geométrica, como dije, y, z, x tienen unidades de longitud. Sí, pero si lo veo simplemente como un resultado de la teoría de integración, pues aquí y, z, x son simplemente variables independientes. Entonces, esto que aquí tenemos lo puedo aplicar en este caso. El papel de x, y y z lo van a tener Q1, Q2 y Q3. Vean que este producto se parece a este producto se parece a este, pero el precio que estamos pagando por utilizar coordenadas curvilíneas es que en lugar de que aparezcan simplemente las componentes del campo vectorial, aquí aparecen multiplicadas por esos factores de escala. Pero eso no importa. Cualquiera que sea la función que esté aquí, no importa cómo se llame, aquí va a aparecer derivada con respecto a la variable que falta. Vean ustedes que aquí la variable en las diferenciales que aquí tenemos, aquí aparece de y y de z, la única que no está es la de x. Bueno, con respecto a esa variable hay que derivar este coeficiente. Entonces, aplicando esa regla, aquí simplemente sin preocuparnos de lo que puedan significar, de acuerdo con esta identidad, o sea, esto lo vemos como una identidad tal como cuando decimos la derivada de x cuadrada es 2x, sí, pero no me importa si la x son metros, son segundos, son lo que sea. Entonces aquí también no importa qué cosas sean estas funciones, esta integral pues se puede convertir en esta otra, en donde lo que tengo que hacer es derivar este coeficiente, no importa cómo se llame, con respecto a la variable que aquí falta. Entonces, aplicando ese hecho, simplemente, lo que vamos a tener es esto que escribo ahora. Entonces, tendríamos la integral sobre b. Noten que estamos pasando de una integral doble a una integral triple. De la parcial con respecto a la variable que aquí hace falta. Y esa variable es de Q1 o Q1, como quieran. Entonces, tendríamos la parcial con respecto a Q1 de H2, H3, F1 y toda esa derivada junto con las demás derivadas se multiplican por el producto de las diferenciales. Entonces este producto aparece una sola vez al final, entonces lo voy a dejar al final y simplemente voy a agregar las parciales que faltan. Y pues aquí es lo mismo, esta función, otra vez no importa cómo se llame, tiene que derivarse con respecto a la variable que aquí está ausente. Entonces vamos a tener la parcial con respecto a Q2 de H3, H1, F2 y finalmente la parcial con respecto a Q3 de H1, H2, F3 y todo eso se multiplica por DQ1, DQ2, DQ3 que toma el lugar de dx de y de z. Pero en el caso cartesiano, dx de y de z, como x, y y z geométricamente si me dan el volumen, bueno, aquí este producto de diferenciales no me da el volumen, porque como dije, las dq's no necesariamente son longitudes. Para que se vuelvan longitudes necesitan a los factores de escala. Bueno, eso no es ningún problema. Podemos multiplicar y dividir como sea necesario.
Y esto se puede escribir entonces de esta forma, como 1 sobre H1, H2, H3. Ahorita van a ver por qué me conviene hacer las cosas así. Por la parcial con respecto a Q1 de H2, H3. Aquí es un poquito latoso porque simplemente lo que tenemos que hacer es escribir nuevamente lo que ya teníamos arriba. Todo esto. Por H1 de Q1 por H2 de Q2 por H3 de Q3. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar por el producto de H1, H2, H3, lo cual tengo que compensar para que las dos cosas sean iguales, por supuesto, para que ahora esto último que aquí aparece sea precisamente, por razones geométricas, la diferencial de volumen. Entonces, lo que tenemos ahora se puede comparar con lo que dice el teorema de la divergencia. Entonces aquí regresamos a la parte de arriba. La integral de f.dA, es decir, el flujo de f sobre una superficie cerrada, es lo mismo que la integral sobre el volumen encerrado por esa superficie de la divergencia de f, diferencial de volumen. Como aquí ya tengo la diferencial de volumen y como aquí esta f es un campo vectorial arbitrario, bueno, diferenciable, esta región y esta superficie son arbitrarias. Esta superficie, bueno, no es tan arbitraria, tiene que ser una superficie cerrada que encierra este volumen, etc. Pero lo que tiene que ocurrir es que toda la expresión que va desde aquí hasta acá tiene que ser la divergencia de f. Entonces, esa es la conclusión aquí interesante y por lo tanto, lo que uno deduce de todo esto es que la divergencia de f ahora se va a calcular así, como 1 sobre H1, H2, H3, que multiplica a la parcial con respecto a Q1 de H2, H3, F1, más los términos que se obtienen de este primero, simplemente por la permutación cíclica de los índices 1, 2 y 3. Entonces, esa es la expresión. Y lo que podemos ver es que en el caso de las coordenadas cartesianas, esto se reduce, contiene como caso particular, pues, a la expresión que teníamos aquí originalmente. Esto que está aquí es un caso particular de lo que tenemos aquí abajo. Simplemente en el caso de las coordenadas cartesianas, los factores de escala son 1. Ahí no necesitamos factores de escala para tener longitudes, áreas y volúmenes. Entonces, si este vale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y las coordenadas son x y z, pues regresamos a la expresión que conocemos de los cursos de cálculo en varias variables. Entonces, esa es la expresión y en particular algo que vamos a estar utilizando frecuentemente es el sistema de coordenadas esféricas. Entonces, como un ejemplo muy simple y particular, podemos ver, simplemente para ver cómo funciona esto, cuál sería la expresión en ese sistema. Entonces, para las coordenadas esféricas, aquí las coordenadas son r, θ y φ, como veíamos en la lección anterior. Entonces, en ese caso, la divergencia de f, bueno, en este caso también recuerden los factores de escala, como vimos en la lección pasada. La hr, la primera, vale 1, la segunda, hθ, vale r, y la tercera es r por el seno de θ. Entonces, sustituyendo esas expresiones aquí, lo que queda es 1 sobre el producto de las tres h's, eso nos da r cuadrada seno de θ, por la parcial con respecto a la primera coordenada, que es r, por el producto de los otros dos factores, el h2 y el h3, o sea, r cuadrada seno de θ, por la primera componente del campo vectorial, que es la componente radial, más la derivada con respecto a θ, que es la segunda coordenada, de los factores de escala, el tercero con el primero, entonces eso es r seno de θ, por la segunda componente, que se llama fθ, y finalmente la derivada con respecto a la tercera coordenada, que es el ángulo azimutal, de los factores de escala primero y segundo, eso nos da una r, por la componente azimutal del campo vectorial, y esa es básicamente la expresión
para la divergencia en coordenadas esféricas. Aquí todavía hay algunas pequeñas simplificaciones que uno podría realizar, porque por ejemplo, al derivar con respecto a r parcialmente, θ y φ se mantienen constantes, así es de que este factor podría sacarse de esta derivada. Similarmente aquí la r puede salir y lo mismo ocurre en este último término. Entonces esto todavía se puede escribir de otras formas equivalentes, pero esta es la relación básica. Y algo similar se puede hacer, insisto, para cualquier sistema de coordenadas ortogonales, siguiendo pues los pasos que ya en la lección anterior y en esta hemos estado viendo. De estas fórmulas que hemos encontrado, la que está resumida allá arriba y esta que acabamos de obtener ahora, podemos deducir la expresión para el laplaciano. El laplaciano, recuerden, se representa con este símbolo frecuentemente, aunque también en algunos textos, sobre todo de orientación más matemática, se utiliza una delta mayúscula para representar el laplaciano, pero en los libros de física es más común la nabla cuadrada. Entonces, el laplaciano de una función es simplemente la divergencia del gradiente. Entonces, como aquí ya tenemos por una parte la expresión para la divergencia y también ya teníamos desde la lección anterior la expresión para el gradiente, pues podemos escribir cómo se ve el laplaciano en cualquier sistema de coordenadas ortogonales que no necesariamente sean las cartesianas. Y la expresión a la que uno llega, aquí la podemos obtener de inmediato. Vamos a ver, sería esto, que el laplaciano de f es 1 sobre h1, h2, h3. Aquí simplemente voy a sustituir en esta expresión las componentes del gradiente, pero ya vimos al principio de esta lección también y al final de la anterior que esas componentes son 1 sobre h1 parcial de f con respecto a q1 y así en forma similar con las demás. En resumen, lo que uno obtiene es esto, la parcial con respecto a q1 de h2, h3 sobre h1 por la parcial de f con respecto a q1, más lo que se obtiene por las permutaciones cíclicas. Entonces el siguiente término es la parcial con respecto a q2 de h3, h1 sobre h2 por la parcial de f con respecto a q2 y finalmente la parcial con respecto a q3 de h1, h2 sobre h3 por la parcial de f con respecto a q3. Y aquí de nuevo se puede ver que en el caso de las coordenadas cartesianas, donde los factores de escala son 1, 1, 1, 1, todo esto son unos, lo único que queda son la suma de las segundas parciales, que frecuentemente en los libros de cálculo, otra vez, es lo que aparece como la definición de laplaciano en coordenadas cartesianas, que es lo que frecuentemente pues constituye el único caso que se trata en los libros de cálculo. Justamente por eso, porque en los libros de cálculo normalmente uno se queda con las coordenadas cartesianas, por eso toda esta discreción que aquí hemos hecho para llegar a estas expresiones que van a ser muy importantes en lo que sigue. Y ya para terminar esta lección, para regresar al lado de la física, vamos a ver un ejemplo muy sencillo donde precisamente se trata de aplicar estos resultados que aquí hemos encontrado. Entonces, aquí pues trazo esta línea y vamos a plantearnos el siguiente problema. Vamos a suponer que se tiene una pared infinita formada por una distribución de carga uniforme. Entonces, más o menos la idea, bueno, quizá con un diagrama sea suficiente para lo que me interesa. Entonces, pensemos en el espacio euclidiano tridimensional. Digamos que este es el eje X. Aquí está el eje Y y el eje Z está apuntando hacia nosotros para que el sistema de ejes sea derecho. Y vamos a suponer que tenemos aquí una región de esta forma,
una pared, les decía. Vamos a suponer que esta pared tiene un cierto grosor de minúscula, que bueno, no es un buen nombre, mejor vamos a llamarle D mayúscula. La D minúscula no es tan buena porque la usamos para integración en las diferenciales o en las derivadas, entonces mejor vamos a llamarle de esta forma. Vamos a suponer que toda esta región que se encuentra entre estos dos planos está uniformemente cargada. Entonces aquí todo esto, esta región, voy a suponer que tiene una carga uniforme para que el cálculo sea sencillo. Entonces, imagínense una especie de pared, como les decía, que tiene un grosor D, que se extiende infinitamente en la dirección Y positiva, negativa y también en la dirección Z. Obviamente una cosa así pues no se ve que sea algo realizable en la naturaleza físicamente, pero es un ejemplo que nos va a servir para practicar lo que hemos venido tratando en estas lecciones. Lo que me interesa es determinar cuál sería el campo eléctrico producido por una distribución de carga así. Entonces la definición de la distribución que aquí tenemos se puede dar de la siguiente forma. La ρ, vean que en este problema, por la forma misma que tiene la distribución de carga, pues se ve que son convenientes las coordenadas cartesianas. Entonces la densidad volumétrica en cualquier punto del espacio va a estar dada de alguna de estas dos formas. Va a ser igual a una cierta constante, ρ sub 0, si la x se encuentra entre menos d sobre 2 y más d sobre 2 y 0 de otra manera. Entonces, bueno, así lo podemos escribir. Entonces, en todos los puntos afuera de esta región, aquí hay carga, pero aquí no. Y en esta región donde hay carga es una constante, que se está representando con esa ρ sub 0. Entonces, el campo se puede determinar utilizando las fórmulas que vimos desde las primeras lecciones, pero aquí la intención es hacer las cosas de una manera diferente. En particular, algo que podemos utilizar y que va a servir para muchos propósitos es la ley de utilizar la ecuación de Poisson, que como vimos es producto de la ley de Gauss. Entonces va a haber aquí un campo eléctrico. De hecho, el campo eléctrico que se va a producir por simetría, uno puede darse cuenta que tiene que estar representado por líneas rectas paralelas entre sí, ya que eso sería lo único consistente con la simetría que tiene aquí el problema. Recuerden que esta pared, si la desplazamos hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, se va a ver exactamente igual. Es una pared infinita, entonces las líneas de campo no tienen que cambiar. Así es de que eso es lo único que puede ocurrir, que las líneas sean algo de la forma como aquí he señalado. Pero lo que me interesa en este ejemplo es hallar el campo utilizando la ecuación de Poisson. Entonces ya vimos al final de la lección anterior que la ecuación de Poisson nos dice que el laplaciano, o en eso consiste, que el laplaciano del potencial es igual a menos ρ sobre epsilon 0. Entonces esta es la ecuación diferencial parcial que en este caso podemos integrar muy fácilmente gracias a que la distribución de carga es extremadamente sencilla. Entonces, en este caso, por la misma simetría del problema, lo que podemos ver es que el potencial no debe de depender ni de y ni de z, sino solamente va a ser función de la x. Es decir, en este caso, como decía, las coordenadas adecuadas, las que parecen más convenientes, son las cartesianas, y en cartesianas el laplaciano, tal como también ya se recalcó, tiene esta forma. Es la parcial segunda de phi con respecto a x más la parcial segunda de phi con respecto a y más la parcial segunda de phi con respecto a z. Ese es el laplaciano.
y en este caso esto es menos rho sobre epsilon 0, pero por la simetría del problema, decía, lo que podemos ver es que estas derivadas tienen que ser 0, no puede haber dependencia ni en y ni en z, porque las traslaciones no cambian aquí absolutamente nada. Entonces la ecuación que queda deja de ser una ecuación parcial para convertirse en una ecuación ordinaria, que además es extremadamente simple. Pero para poder resolverla necesitamos distinguir dos regiones, la región interior a la distribución y la región exterior. Entonces, si x está entre menos d sobre 2 y más d sobre 2, en ese caso el potencial, que sería nada más función de x, por lo ya dicho, sería igual a menos rho sub 0 sobre epsilon 0, recordando que la rho en esta región es esta constante. Entonces sustituyo y esta ecuación pues de inmediato se puede ir integrando. Para comenzar, esto me dice que la primera derivada de phi con respecto a x tiene que ser menos rho sub 0 sobre epsilon 0 por la x misma. De esa manera, al derivar ambos lados, regresamos a la ecuación que está escrita aquí en medio. Y a eso le podemos agregar, o le debemos de agregar, una constante. Ahora, esa constante, en este caso, se puede ver que tiene que ser 0 por la siguiente razón. El campo eléctrico es, recordemos, menos el gradiente del potencial. En este caso, además, como el potencial estamos suponiendo que no va a ser función ni de y ni de z, entonces todo el campo eléctrico va a estar dirigido, tal como ya se había dicho aquí en el dibujo, en la dirección del eje x, es decir, esto va a ser menos la parcial de phi con respecto a x por y, es la única componente que tendríamos, y esa derivada de aquí la podemos leer. Entonces, cambiándole de signo, lo que nos queda es que esto es igual a rho sub 0 sobre epsilon 0 por x menos c1. Vean que al cambiarle de signo a la derivada, aquí queda positivo, aquí queda negativo. Este es el campo eléctrico, falta multiplicar por I, pero de nuevo por la simetría, lo que podemos esperar es que en los puntos de este plano, el plano x igual a 0, ahí lo que se puede intuir, se puede adivinar, es que el campo tiene que ser 0. Y la razón física es que si colocáramos una carga de prueba en cualquier punto de este plano, pues va a tener la misma influencia de esta capa que de la otra, y la resultante tiene que ser 0. Entonces de allí se ve que cuando la x vale 0, el campo eléctrico tiene que ser 0. Entonces esta última constante, C1, tiene que anularse. Entonces esto desaparece. Y aquí lo que quiero precisamente recalcar es que cuando utilizamos la ecuación de Poisson, aunque vino de la ley de Gauss, aquí hay que notar, y esto no es nada extraño, cuando resolvemos una ecuación diferencial es necesario tomar en cuenta condiciones iniciales, o en este caso condiciones de frontera. Entonces aquí este dato que estamos agregando es importantísimo para poder determinar el valor de esta constante. Es decir, la sola ecuación no nos basta, necesitamos aquí alguna información extra para poder encontrar la solución en forma completa. Entonces, una vez que tenemos esa conclusión, ya podemos hallar la expresión para el potencial. Entonces, la phi misma sería menos rho sub 0 sobre epsilon 0 por x cuadrada sobre 2, más otra constante, pero esta otra constante sí resulta totalmente arbitraria y es una libertad que siempre va a estar presente. Entonces, en este caso, simplemente por comodidad, lo que podemos hacer es escogerla como 0. Insisto, su valor es totalmente arbitrario, así es de que pues esa es una opción que parece conveniente en este ejemplo. Ahora, esta expresión que aquí tenemos sería válida solamente para la región donde existe carga. Ahora falta ver qué es lo que pasa afuera de esa región. Y para eso, en principio, lo que tenemos que hacer es tratar en forma separada el lado positivo, x mayor que d sobre 2, y después el lado negativo, por ejemplo, x menor que
menos d sobre 2. Vamos a fijarnos concretamente en qué es lo que ocurre para x mayor que d sobre 2. De hecho, mayor o igual que d sobre 2. En ese caso, de la ecuación de Poisson, que es esto que tenemos aquí, en el lado derecho vamos a tener 0 porque aquí no hay carga. Entonces la ecuación diferencial que hay que resolver sería simplemente que la derivada segunda de phi con respecto a x es igual a 0. Y la solución de esa ecuación pues fácilmente se ve que tiene que ser una función lineal de x, es decir, alguna constante que voy a llamar k1 por x más otra constante adicional. Esa es la solución general. Y estas constantes C1 y C2 no son arbitrarias del todo, sino que tenemos que escogerlas, en este caso utilizando el hecho de que tanto el potencial como el campo tienen que ser continuos. O sea, como el campo tiene que ver con la primera derivada, eso equivale a decir que el potencial y su primera derivada tienen que ser continuos en esta superficie, en x igual a d sobre 2. Entonces, para que phi y la derivada de phi con respecto a x sean continuas como funciones de x en x igual a d sobre 2, lo que tenemos por una parte, en el caso de la phi, vean, esa es la expresión que tenemos en la región entre esos dos planos. Entonces cuando la x tiende a d sobre 2, todo esto tiende a menos rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0. Entonces lo que tenemos es menos rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0. Eso debe de coincidir con lo que obtenemos de esta expresión cuando hacemos tender la x a d sobre 2, o sea, k1 por d sobre 2 más k2. Similarmente, de la condición de que la derivada sea continua, en la región donde hay carga, la derivada es esto, y cuando hacemos tender la x a d sobre 2, lo que se obtiene es menos rho sub 0 sobre 2 epsilon 0 por d. Y eso queremos que coincida con lo que vale la derivada de esta phi en la parte exterior, y la derivada pues es simplemente k1. Entonces lo que vamos a tener es que esto tiene que ser k1. Por lo tanto, la k2 se puede ahora calcular fácilmente. K2 sería menos rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0 menos k1 por d sobre 2, que es lo que se puede ver de esta relación. Pero como la k1 aquí ya está determinada directamente, esto equivale a menos rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0 menos d sobre 2 que multiplica a k1, que es menos rho sub 0 por d sobre 2 epsilon 0. Esto queda entonces como rho sub 0 por d cuadrada sobre 4 epsilon 0, que es lo que se obtiene de este segundo término, que es positivo, menos rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0, y esto se reduce a rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0. Vean que un cuarto equivale a 2 octavos, 2 octavos menos 1 octavo es 1 octavo. Entonces aquí conviene ver gráficamente qué es lo que está ocurriendo. Aquí quizá conviene ponerlo así. Entonces la gráfica del potencial como función de x sería algo como esto. Si aquí por ejemplo ponemos d sobre 2, de este otro lado tendríamos simétricamente menos d sobre 2. Para la región entre menos d sobre 2 y más d sobre 2 ya habíamos encontrado que el potencial se puede escoger de esta manera, pensando, para hacer las cosas concretas, que rho sub 0 fuera positiva. Si no es así, si fuera negativa, pues simplemente en lugar de que la gráfica sea una curva cóncava hacia abajo, sería cóncava hacia arriba. Pero para hacer aquí las cosas en forma definida, pensemos que rho sub 0 es positiva, entonces este factor es negativo.
La gráfica de esta función es una parábola que tiene su vértice en el origen. Entonces lo que vamos a tener es algo que más o menos se vería como esto que trato de dibujar. Entonces la expresión para el potencial en la parte exterior equivale a una recta, su gráfica, y el hecho de que la derivada y la función misma sean continuas, lo que quiere decir es que esta parábola tiene que extenderse de tal forma que aquí esto se conecte con una recta, de tal forma que aquí no haya picos, haya suavidad y que pues la derivada también sea continua. Entonces lo que eso nos dice es que esta phi tiene que ser una función par de x. Entonces en el interior de la pared donde hay carga, pues ya vimos que el potencial está dado por esta expresión, y en la parte exterior ya también tenemos básicamente lo que se requiere. Entonces en la parte de afuera la phi sería k1 por x. La k1 es menos rho sub 0 sobre 2 epsilon 0 por d. Eso es la k1. Hay que multiplicarla, esta k1, por la x. Pero para que tengamos una función par, entonces lo que necesitamos no es precisamente la x, sino el valor absoluto de x. Y a eso hay que agregarle la constante k2, que aquí obtuvimos para el análisis de la x positiva, pero para el otro lado es exactamente lo mismo. Vean que esta k2 tiene que ver con la ordenada al origen, que en ambos casos sería lo mismo por la simetría. En fin, lo que tendríamos entonces es aquí un término adicional que es rho sub 0 por d cuadrada sobre 8 epsilon 0. Entonces, esta sería la expresión para el potencial en la región donde la x, insisto, está afuera del intervalo menos d sobre 2. Bueno, aquí sería el intervalo abierto. Realmente no es mucha diferencia, pero bueno, nada más para complementar lo que teníamos ahí arriba. Entonces, esta sería la expresión, decía, para el potencial en la parte de afuera, son estas rectas, y para la parte dentro de la pared cargada, esto es lo que le corresponde, y eso fue, repito, tomando en cuenta la ecuación de Poisson, que aquí en este caso se puede integrar fácilmente. Entonces, lo que quiero simplemente recalcar es que vean ustedes que para determinar las constantes que aquí aparecieron, tuvimos que hacer uso de varias condiciones que mediante los procedimientos que habíamos visto anteriormente o mediante la ley de Gauss en forma integral, mucho de esto no sería necesario, porque ahí ya muchas de estas condiciones que aquí tuvimos que tomar en cuenta ya están de alguna forma incluidas. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle en la siguiente lección para no prolongar mucho la que aquí estamos por terminar ahora. Entonces espero que todo esto sea suficientemente claro y bueno, ya continuaremos viendo un poquito más acerca de lo que hemos estado tratando en estas lecciones asociado con la ley de Gauss. Gracias por su atención y hasta la próxima.